En esta sesión 12 vamos a hablar de la proteína vegetal y sus usos y sus beneficios. Cuando hablamos de One Health, hablamos de esa importante unión que hay entre la salud de las personas y la salud de los ecosistemas. Uno de los pilares de transformación más interesantes es la introducción de la proteína vegetal en ciertas elaboraciones y como sustitución parcial de la proteína animal. Entonces, primero vamos a hablar un poco porque, poniéndonos en contexto, sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial hemos cuadruplicado el consumo de proteína animal en nuestras dietas, lo que implica un consumo excesivo a todas luces. Este consumo exacerbado de proteína animal, sobre todo genera a nivel ecosistémico, genera dos problemas principales. El primero sería el uso desmesurado de recursos. Hablamos de recursos hídricos, ¿no? de secar todos estos recursos hídricos y de utilizar mucha más agua de la que se daría en una alimentación con menos proteína animal, porque hace falta muchísima agua por cada kilo de carne. Hablamos también del uso desmesurado de recursos del suelo, por ejemplo, de usos del suelo. Sabemos que el uso del suelo tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de las personas que viven en ese área, sobre la calidad del aire, sobre muchísimas cosas, sobre la biodiversidad. La solución que encontramos en los comedores escolares es hacer una sustitución parcial de esta proteína animal que estamos consumiendo y a la que estamos acostumbrados en estas cantidades que estamos diciendo, pues reducirla y sustituirla por proteína vegetal, que al final lo que estamos diciendo es recuperar un tesoro gastronómico que ya es nuestro, que era de nuestras abuelas y que tiene que ver con esa legumbre, con esa proteína animal asociada a ciertos momentos, a ciertos rituales, a ciertas celebraciones, a ciertos ciclos animales, pero también con un consumo mucho menor, mucho más espaciado, porque se justifica por el contexto, y esa introducción de legumbre, que es esa otra forma de proteína tan interesante a nivel de salud. ¿Y cuál es el gran problema que nos encontramos los cocineros, las cocineras y el personal de colectividades, muchas veces en los coles? Pues el rechazo que generan las legumbres. Nos pasa mucho que, por mucho que nosotros queramos introducir, por muy saludable y muy sostenible que sea un alimento, si no conseguimos que nuestros estudiantes lo coman, al final ninguna de estas cosas tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos en una cocina para hacer que haya aceptación con las legumbres? Pues mira, yo diría que las dos más importantes serían el camuflaje y el swerving. Son dos fórmulas que ayudan a que esta reticencia que generan las legumbres se vaya diluyendo. En primer lugar, tendríamos el camuflaje, que en un principio pues podríamos entender que se trata de esconder este ingrediente que no nos gusta, y en cierto modo sí, pero es una estrategia a largo plazo y en un primer momento se trataría de esconder, diluir este ingrediente para que no cause rechazo inicial, y los niños y las niñas del cole podrán probarlo sin tener ese prejuicio, ¿no? Y poco a poco ir haciendo más visible ese ingrediente. Luego, por otro lado, tendríamos el swerving, que creo que en mi experiencia es particularmente útil a la hora de reintroducir la legumbre, que es presentar este ingrediente de una forma innovadora, que les llame la atención, que les guste, que les saque un poco de ese constructo mental que tienen de la receta que no les gusta ya, y que entiendan el ingrediente como un montón de posibilidades. Entonces, sobre todo si además jugamos un poco con ellos, con los colores, las cosas que sabemos que les gustan, los platos que sabemos que tienen mayor aceptación, pues podemos conseguir desvincular ese ingrediente de esa mala experiencia o de ese prejuicio que pueden tener las niñas y los niños en los comedores. Hemos revisado cómo lo que comemos afecta a nuestra salud y cómo el plato de Harvard puede orientarnos en el equilibrio de nuestras comidas. Hoy quiero tender un puente hacia la siguiente área, dedicada a la proteína vegetal, explicando por qué tiene sentido avanzar en esta dirección y cómo hacerlo de manera práctica en el contexto escolar. En restauración colectiva, el diseño del menú lo coordina normalmente el dietista nutricionista, pero la calidad real del servicio se construye con el trabajo conjunto, equipos de nutrición y dietética, cocina y comedor escolar, en coordinación con el centro educativo y, cuando es posible, con la familia u otros agentes locales. Esa mirada compartida es la que se convierte un menú solo correcto en una experiencia saludable, sabrosa y sostenible. Por eso, cuando hablamos de cambios como aumentar la proteína vegetal,
No hablamos solo de recetas, hablamos de equipo, organización y cultura alimentaria de centro. Quiero enmarcar esta transición desde el enfoque One Health. La salud humana, la del medio ambiente y la de los animales están conectadas. En una escuela, esta conexión se traduce en el entorno alimentario. Lo que hay disponible en la cantina, en el comedor y en las máquinas expendedoras guía las decisiones cotidianas del alumnado. Si la oferta facilita la elección saludable, no solo mejora la nutrición, también se educa el paladar, se trabaja la sostenibilidad y se reducen las desigualdades sociales en salud, enviando un mensaje coherente con los valores del centro y de la comunidad educativa. Aquí, el plato de Harvard nos sirve como una brújula sencilla. La mitad del plato son verduras y frutas, un cuarto cereales, mejor integrales, y el último cuarto alimentos ricos en proteína, priorizando las opciones de origen vegetal. Este marco encaja muy bien con nuestra dieta mediterránea. Temporada y proximidad, aceite de oliva virgen extra, legumbres, frutos secos y semillas, y técnicas culinarias que realcen el sabor con sofritos bien hechos, aportando hierbas, toques ácidos y amargos y una mirada a lo integral y lo mínimamente procesado. No se trata de importar una moda, sino de aprovechar lo mejor de nuestra tradición para hacerla más saludable y sostenible hoy. ¿Y por qué avanzar hacia una proteína vegetal? Por salud, porque las legumbres y derivados aportan fibra, minerales y proteínas de calidad y ayudan a desplazar opciones con exceso de grasas poco saludables, sal o aditivos. Por sostenibilidad, porque su producción implica en general menor huella de carbono y de agua y favorece modelos agrícolas más respetuosos con la biodiversidad. Y por la viabilidad, porque bien planificadas las legumbres son accesibles y permiten mantener costes ajustados sin perder calidad culinaria. Ahora bien, la clave es cómo hacerlo sin perder aceptación. Aquí el personal de cocina tiene un papel protagonista. Texturas agradables, sabores bien trabajados y formatos familiares son determinantes. En el menú escolar necesitamos legumbres que gusten y se coman, y esto se logra con técnicas como un buen remojo y cocción para dejar las legumbres tiernas, triturado y moliendas para masas y bases, ligado y albóndigas vegetales con jugosidad o combinaciones con cereales integrales para perfilar sabor y aportar proteínas complementarias. También ayuda a introducir la proteína vegetal en platos reconocibles como los guisos de toda la vida, hamburguesas o albóndigas vegetales con una buena salsa, cremas enriquecidas, rellenos de empanadas o lasañas, así como masas de base vegetal para pizzas y snacks horneados. El segundo pilar es la planificación. La proteína vegetal requiere cierto orden: remojo a tiempo, cocción en volumen, refrigeración segura y además conviene coordinar con el equipo de compras para asegurar que esta legumbre sea de calidad, formatos prácticos y cuando sea posible un producto local y de cercanía. El tercer pilar es la comunicación y la evaluación. En centros educativos, explicar por qué introducimos más proteína vegetal de forma breve y positiva mejora la aceptación y medir qué tal funciona nos da seguridad, así como observar el desperdicio del plato, recoger impresiones del alumnado y del personal del comedor y controlar costes y tiempo en cocina. Con esa información podemos ajustar condimentos, texturas y presentaciones. Muchas veces, pequeños cambios, una salsa más ligada o un toque cítrico, un horneado correcto, pueden hacer que un plato pase de regular a muy bueno. Quiero subrayar que no hablamos de todo o nada. La transición proteica puede empezar con sustituciones parciales, por ejemplo una boloñesa mixta en la que parte de la carne se sustituye por lenteja triturada, o una hamburguesa con mitad legumbre, mitad cereal integral, o un día a la semana en el que el plato principal proteico sea 100% vegetal, bien trabajado. El objetivo no es perder identidad gastronómica, sino actualizarla para cuidar salud y planeta sin renunciar al placer de comer. ¿Qué veremos en la siguiente sesión? La parte práctica, para que todo esto sea fácil y repetible: cómo remojar y cocer para lograr textura óptima, cómo reducir compuestos indeseables con los procesos adecuados, cómo texturizar para conseguir jugosidad y cómo integrar la proteína vegetal en formatos populares del comedor escolar sin aumentar costes. Veremos técnicas culinarias y ejemplos en cocina que marcan la diferencia en el día a día. Me gustaría que os quedarais con 3 ideas principales sencillas. Primera, el plato de Harvard y la dieta mediterránea no compiten, se potencian y nos dan un marco claro para actuar. Segunda, la proteína vegetal no es un extra, es una oportunidad para mejorar la salud, sostenibilidad y costes cuando la trabajamos con técnica y organización. Y por último, la clave está en el equipo y en probar, medir y ajustar de forma realista, empezando por pequeños cambios que podamos mantener. Con este enfoque, el paso a la siguiente sesión es natural. Veremos la teoría y la práctica que convierten a la proteína vegetal en una aliada de la cocina escolar. Nuestra meta es sencilla y ambiciosa a la vez: más salud, más sabor y más sostenibilidad en el plato cotidiano del alumnado.